Bueno, continuamos con los videos de la clase de análisis de Fourier. En el video anterior revisamos lo que era una pequeña introducción, después vimos lo que correspondía a las partes de serie de Fourier y en este video en particular vamos ahora a revisar el paso desde lo que sería la serie de Fourier a la transformada continua de Fourier. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de la serie de Fourier a la transformada de Fourier? Bueno, la serie nos permitía obtener una representación en el dominio de la frecuencia de lo que eran funciones periódicas. Y recuerden ustedes que las frecuencias de las exponenciales o de los senos y cosenos eran discretas, siempre múltiplos de una frecuencia fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿podemos extender, digamos, estas ideas al caso de una representación en el dominio de la frecuencia que sea continuo? O sea, vamos a ver que esto significa el análisis de funciones no periódicas. O sea, las funciones periódicas nos daban un espectro discreto. Las funciones no periódicas, ahora vamos a ver que pueden pensarse como una descomposición en señales cuya frecuencia varía de manera continua. Partimos entonces ahora de una señal periódica. Y lo que haríamos entonces ahora es preguntarnos, ¿qué ocurre a medida que hago que el tiempo tienda a infinito? Esto es equivalente, ustedes recordarán que la frecuencia fundamental era la inversa del periodo. O sea que si hago tender el tiempo o el periodo a infinito, esto equivaldría a hacer que la frecuencia fundamental tienda a cero. Bueno, veamos ahora un ejemplo. Vamos a considerar una función periódica cualquiera. En este caso vamos a usar una tipo tren de pulsos, onda cuadrada de esta forma o rectangular. Fíjense que tendría amplitud 1, ancho P y periodo T. Estaría definida de esta forma que vemos acá matemáticamente por los valores que toma entre menos T sobre 2 y menos P sobre 2 que toma 0, entre menos P sobre 2 y P sobre 2 que toma valor 1, y entre P sobre 2 y T sobre 2 que toma valor 0 de vuelta. Y después se repite. Si calculamos la serie de Fourier, la serie compleja de Fourier, en este caso nos da que hay una expresión cerrada, estos son los coeficientes C sub n, que corresponden entonces a los valores de este espectro, que además en este caso son todos reales, porque se trata de una señal par. Vamos a ver después estas propiedades. Entonces el espectro de frecuencia correspondiente lo obtenemos graficando C de n contra W igual a n por W0, que corresponde a la frecuencia fundamental, ¿sí? Si ahora graficamos este espectro de tren de pulso para P igual a 1 y T igual a 2, vemos que nos queda esta forma, que es precisamente en la envolvente como una especie de zinc, ¿sí? Bien, si ahora tomamos una serie de funciones en las cuales vamos haciendo el periodo cada vez más grande, queremos ver qué es lo que pasa con el espectro. Este es el caso que analizamos recién. Luego llevamos el periodo de 2 a 5, luego de 5 a 10 y luego de 10 a 20. Y queremos ver qué es lo que ocurre con los espectros. Aquí vemos qué pasa con los espectros. Fíjense, este es el espectro correspondiente al periodo 2, que ya vimos hoy. Este es el espectro correspondiente al periodo 5. Este es el espectro correspondiente al periodo 10. Y aquí abajo tenemos el espectro correspondiente al periodo 20. ¿Qué es lo que pueden apreciar acá? Bueno, ven fácilmente que es como que la envolvente se mantiene, pero es como si las muestras de este espectro estarían cada vez más juntas. Es como si se fuera densificando el espectro. En el límite,
cuando el periodo vale infinito, nuestra función deja de ser periódica, o sea, se convierte en un solo pulso. ¿Y qué ocurriría entonces con los coeficientes de Fourier? Bueno, como ustedes ya se imaginan, para t muy grande el espectro se vuelve continuo, que está representado acá de esta forma. Esto en realidad está hecho con MATLAB, una simulación para t igual 500, pero ya nos damos una idea que prácticamente a los fines de la graficación parece continuo, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos convertido lo que era la serie de Fourier, donde aparecía, fíjense ahí el periodo, varios lugares, al hacerlo tender a infinito, como acá está dividiendo, esto se vuelve precisamente en una frecuencia continua. El F0, digamos, se tiende a 0 y equivale a tener ahora un espectro continuo. Por lo tanto, en vez de ser una función discreta, antes, como teníamos que el K, el N correspondía a los distintos valores en la frecuencia, tenemos ahora una variable continua que corresponde a una frecuencia continua. Esto es una función continua ahora que toma valores complejos, ¿sí? Y lo que teníamos antes como la fórmula de reconstrucción se convierte también en lo que era la sumatoria de cada una de estas exponenciales, que podían ser infinitas, en una integral. Como ya no hay separación entre una frecuencia y otra, entonces tenemos ahora una integral que es la que nos permite reconstruir nuestra señal x de t de manera perfecta. Y lo que corresponde a la base de la transformada continua de Fourier, fíjense que toma esta forma. La diferencia es simplemente que las frecuencias ya no son más discretas, como vimos antes. Entonces, si tuviéramos que dibujar, podemos siempre dibujar un rulo entre medio de dos frecuencias cualesquiera, de tal manera que en realidad el eje de frecuencias se vuelve continuo. Bueno, y con esto terminaríamos esta parte y continuamos con la teoría en el próximo video. Gracias.